Martes 14 de noviembre. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Escucha Romanos capítulo 6, verso 14. ¿De qué modo debemos entender este versículo? ¿Significa que los 10 mandamientos ya no son obligatorios para nosotros? Si ya no lo son, ¿por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14 es una de las declaraciones clave del libro de Romanos, y a menudo se la cita en el contexto de alguien que nos dice a los adventistas que el día de reposo sabático ha sido abrogado. Sin embargo, eso obviamente no es lo que quiere decir el versículo. Como ya vimos, no es posible eliminar la ley moral y que el pecado siga siendo una realidad, porque la ley moral es lo que define al pecado. Si leyeras todo lo dicho anteriormente en Romanos, incluso solo en el capítulo 6, sería difícil imaginarse a Pablo anunciando de repente, en medio de todo este análisis sobre la realidad del pecado, que la ley moral, los 10 mandamientos que definen el pecado, ha sido abolida. Eso no tiene ningún sentido. Pablo les está diciendo a los romanos que aquel que vive bajo la ley, es decir, bajo la economía judía, tal como se practicaba en su época, en todas sus normas y reglamentos hechos por el hombre, estará gobernado por el pecado. En contraste, la persona que vive bajo la gracia obtendrá la victoria sobre el pecado, porque la ley está escrita en su corazón, y el Espíritu de Dios puede guiar sus pasos. Aceptar a Jesucristo como el Mesías, ser justificado por Él, bautizarse en su muerte, destruir al viejo hombre, resucitar para andar en vida nueva, estas son las cosas que destronarán al pecado de nuestra vida. Recuerda que este es el contexto en el que aparece Romanos capítulo 6, verso 14, el contexto de la promesa de la victoria sobre el pecado. No deberíamos definir la frase bajo la ley en forma demasiado restrictiva. La persona que supuestamente vive bajo la gracia, pero desobedece la ley de Dios, no hallará gracia, sino condenación. Bajo la gracia significa que mediante la gracia de Dios, según la revelación de Jesús, se ha eliminado la condenación que la ley inevitablemente acarrea sobre los pecadores. Por ende, ahora libres de esta condenación de muerte causada por la ley, andamos en vida nueva. Una vida que se caracteriza y se manifiesta por el hecho de que, al morir al yo, ya no somos esclavos del pecado. ¿De qué maneras has experimentado la realidad de una nueva vida en Cristo? ¿Qué evidencias tangibles puedes señalar que revelen lo que Cristo ha hecho en ti? ¿De qué aspectos te niegas a desprenderte y por qué deberías deshacerte de ellos?